que vaya a la cabina. Esa es la cuestión. En cambio, de donde esté lo puedo hacer. Claro, y bueno, pues ya nos agarraron aquí en la plática con nuestro invitadazo del día de hoy, que bueno, miren de dónde estoy leyendo su semblanza. Ahorita vamos a hablar sobre esta pieza, ahorita les vamos a leer el título, que es el tema que hoy nos ha reunido, ¿verdad, Carlos? Miren, yo creo que si leo todo, aquí nos quedamos, ¿verdad? No, pero es importante, Vámonos Miren, directo. nuestro invitado es Carlos Orozco Felgueres Loya, licenciado en Contaduría, que cuenta con maestría en Impuestos y especialidad en Estrategia Fiscal y en Impuestos. Todos con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Así que aquí tenemos al ñoño del salón. ¿A poco no? No. Al estudioso y al que se aplica con puro 10 y con, la verdad Se es que juntaba es con las niñas que eran las matadas. No, ¿qué? No, es acá un máster, ¿eh? La verdad que sí. Presidente del grupo Orozco Felgueres y Asociados SC, asesores fiscales y patrimoniales, fundado en 1972 de la Fundación Carlos Orozco Felgueres AC y del Instituto Orfe, Capacitación e Investigación Tributaria, Sociedad Civil. Es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México AC y del Colegio de Contadores Públicos de México AC. Y bueno, por último, consejero miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México, bueno, ya lo había leído, perdón, y del Colegio de Contadores, consejero de GA México, ¿sí? ¿GA o ya? GA. GA México, presidente de la Comisión Fiscal y Financiera de la Universidad Pontificia de México y presidente del Consejo Financiero de la Alianza para la Educación Superior, ALPES. Y bueno, pues ha sido comentarista de temas fiscales en Grupo Radio Centro y en Grupo ASIR, así como expositor de la División Fiscal del Centro de Estudios Fiscales, CEFA. Por supuesto, es autor de diversas obras públicas, que ahorita vamos a hablar de una de ellas, y por supuesto de obras publicadas por Do Fiscal Thomson Reuters, que bueno, que eso me acuerdo mucho que cuando yo era becaria de impuestos, imagínate, yo leía así todas las publicaciones. Bueno, no tanto tiempo, ¿eh? No, bueno, sí, ya no sé, un poquito, entre las que se encuentran nueva actividad legal y fiscal de las instituciones no lucrativas en México, ABC del patrimonio personal, inmuebles y aspecto legal, fiscal y financiero, ingresos presuntos de las personas físicas, muy importante, pautas fiscales y legales y entidades financieras no bancarias, adicional a otros pues obras publicadas, normatividad fiscal y financiera del dictamen, muy importante, y efectos fiscales en materia de prevención del lavado de dinero, que también ahorita vamos a hablar sobre, híjoles, pues es que todo está muy relacionado con nuestro tema. Y bueno, pues bienvenido, Carlos. Pero miren, si les sigo, bueno, pues aquí nos quedamos un buen rato. Pues vamos a platicar. Bienvenido, Carlos. Gracias, Alicia. La verdad es que un gustazo. Y ahorita vamos a hablar sobre este interesante libro, tercera edición. Y bueno, pues hablar sobre la materialidad de los impuestos, Carlos. Muy complicada. Nosotros la primera vez que nos encontramos con el concepto fue cuando buscamos recuperar un saldo a favor, o sea, sobre todo en la parte del IVA. Sí. Pedíamos a la autoridad que nos regresara un saldo a favor y la autoridad revisaba pues, todo el tema de deducibilidad y negaba la devolución. Y la explicación es que la erogación no está materializada. No hay materialidad, en tu solicitud. Y ahí fue cuando empezamos a entender, ¿y qué esperas de la materialidad? Bueno, pues lo que pasa es que no le entendemos y necesitamos que nos expliques el origen de la operación, ¿no? Empezamos a ver que la autoridad quería conocer, que luego vimos que no existía el concepto, pero era la trazabilidad de la operación o de la transacción que existía. Es verdad. Y ese tema de la trazabilidad, ese tema de la materialidad que van juntos, igual que la deducibilidad, y hoy tenemos la razonabilidad. O sea, son conceptos que se han mezclado y que hemos aprendido, pero la verdad es que en ese momento nosotros, tristemente, pues decíamos, pues, le decíamos al cliente, pues hay que entregarle lo que más puedas, todo el soporte, los contratos, toda la evidencia, todo el tema. Pero bueno, y ahí de alguna manera el resultado era que se negaba, pero o simplemente el cliente se desistía, o simplemente,
podíamos de alguna manera acreditar o recuperar los saldos a favor. No más sencillo. Y teníamos todavía la ventaja de llevarlo a un juicio. Correcto. Sin embargo, luego nos encontramos con un tema de una revisión normal. La autoridad pues me pedía toda la evidencia, no sabía prácticamente qué quería pedirme, pero desarrolla un cuestionario más o menos para preguntarme y para identificar de alguna otra manera si la operación no existía. Pues no era una operación simulada, no era una adquisición de un comprobante fiscal falso, ¿no? Y de alguna manera trataba la autoridad de entenderle lo que decía la orden de compra, decía un pedido de servicio con el contrato, con la factura, con el concepto, ¿me explico? Y ahí de alguna otra manera pues tratábamos de que junto en la revisión la autoridad entendiera que no era una operación simulada, ilícita, inexistente. Y ahí, bueno, pues nos daba un poquito más de margen para tratar de convencer a la autoridad de que la operación existía. Pero llega 2014. Hace ya casi 10 años. Llega 2014, nace este 69B, esta norma general antisimulación, ¿sí? Que hoy, por supuesto, ya existe la simulación fiscal para cualquier acto jurídico entre partes relacionadas. Y de alguna manera era una norma general antidefraudación fiscal. O sea, la autoridad con toda la información que tenía, pues hacía los cruces, los matches. La Corte la declara una norma de procedimiento, una norma constitucional. De procedimiento. Sí, de procedimiento. Entonces la autoridad podía, junto con todo el cruce de información y junto con todo el tema del robot fiscal, que le hemos llamado así, pues presumir. O sea, presumía la autoridad que había carencia, que había ausencia de elementos de existencia. Correcto. Y ahí todavía no nos encontramos con la materialidad, porque la materialidad se acredita en el que hace la deducción, no en el que factura. El que factura acredita elementos de existencia. Y en el 69, bueno, se hacen varias reformas, ¿sí? Y hoy nos encontramos con una norma general antidefraudación fiscal, antisimulación, anti-ilicitud, podríamos llamarle así, en donde, bueno, al revisar las declaraciones anuales, las balanzas de comprobación, todos los pagos provisionales, definitivos, toda la información de terceros, toda la información de proveedores, todo, bueno, pues simplemente la autoridad presume que el que está llevando a cabo actos jurídicos carece de elementos de existencia. Y entonces la ley marca como 5 elementos de existencia. Y tiene varios acotamientos en el 69 porque me habla que yo, a más tardar, yo expido. Todas las personas morales, como tú sabes, tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales, todas, por todos los actos jurídicos que llevan a cabo. Y las físicas, no todas, pero sí las que llevan actividad empresarial, profesional, arrendadores, o las que hacen un acto grabado con IVA. Y de alguna otra manera, ahí es donde nos encontramos con una materialidad mucho más agresiva que la que nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, en la recuperación de un saldo a favor de IVA, una revisión electrónica normal o una revisión de gabinete, ¿no? En donde, bueno, pues un artículo 22 que no me permitía recuperar el saldo, pero bueno, pues había un artículo 42 donde la autoridad ejercía sus facultades y de alguna manera pues tenía 12 meses y de alguna manera como que juntos, bueno, no juntos porque ella es la autoridad, ¿no? Pero de alguna otra manera, sí, de alguna otra manera, bueno, pues oye, te voy demostrando que en realidad yo adquirí el bien o recibí el servicio que yo contraté, que yo pacté, ¿no? Y que de alguna otra manera, pues así le di seguimiento, así nació la operación, así se dio la oferta, así se negoció, así se formalizó, así se supervisó, ¿no?
Y entonces, bueno, pues de alguna otra manera así pasaba. Y ahí sí no nos molestaba, pero de alguna otra manera, bueno, pues lo entendíamos. Llega esta norma general antidefraudación, el 69B, es una norma de procedimiento, y me da, primero lo acota en el tiempo, son 110 días máximo, en que la autoridad, bueno, pues por supuesto puede hacer requerimientos adicionales, el contribuyente puede solicitar alguna prórroga, puede presentar información, entonces de alguna manera acota el tiempo, ¿sí? Y lo hace diferente a una revisión normal. En estos 110 días para el que factura y obliga al contribuyente que factura las operaciones a acreditar 5 elementos de existencia por cada comprobante, que es un tema que hemos discutido mucho con la autoridad, sobre todo hemos propuesto remedios legislativos, por cada comprobante o por la suma de los comprobantes que llevan a cabo de la operación o de la transacción global, general o única que llevó a cabo el contribuyente con el proveedor. Que eso sería como más lógico, que eso sería, ¿no?, un poco más lógico, ¿no? Factura. Y aquí, pues por factura, porque la consecuencia de no acreditar elementos de existencia, que son 5, es prácticamente pues desconocer o eliminar los efectos generales que tiene ese comprobante en el adquirente, en el pagador de alguna manera. No hay un tema para llamarle en el que hace la deducción, pero sí en el que le dio el beneficio fiscal, ¿sí? Que en este caso, si lo volteamos a ver, pues es el cliente del proveedor, ¿sí? Y ahí la ley nos marca 5 elementos de existencia. Nos hemos topado con temas de, por ejemplo, el primer elemento es la localización. Muchas veces tenemos oficinas virtuales, no está verificado el domicilio, hay un domicilio no localizado. Visible. Es un elemento que me puede llevar a una lista definitiva por la falta de no presentar casos de aclaración a la autoridad para decirme, confírmame el domicilio, verifícame el domicilio, ¿no? Entonces nos confiamos mucho en ese elemento de existencia que nos puede llevar a una lista definitiva. Y afectar, por supuesto, a toda mi cartera. A toda mi cartera, ¿no? De todo lo que yo facturé. Porque yo creo que es el más, es que no sabemos si la paga el que mata la vaca o el que le agarra la pata. O sea, yo creo que ambos. No sé en qué porcentaje. O sea, sí, es una yo creo que sí pudiéramos ver que yo creo que la paga más, si la operación es inexistente, y el contribuyente sí se metió un tema de una compra de un comprobante fiscal y el otro, por supuesto, se metió un tema de venderle el comprobante fiscal, pues yo diría pues que paguen los dos, ¿no? Si ya hubo un acuerdo entre, ¿no?, ambos, yo creo que los dos. Entonces, si hubo un acuerdo, pues que paguen los dos. Aquí el problema que tenemos es que yo tengo que pensar que no van a enlistar a mi proveedor en los próximos 5 años, donde yo tengo abierto un ejercicio de revisión. Aquí el problema está en que yo hice una operación real y me porté bien con el proveedor y lo hice bien, pero él se portó mal con otros. Es el tema, ¿no? Aquí el problema está en que yo no me entero que él trae una revisión de un 69B, lo enlistan y pasan los 30 días y yo ya no puedo materializar la operación. Ese es el problema. Sí, claro. ¿No? O sea, es el problema en el cual nos encontramos. Aquí el problema está en que se portó mal el proveedor, se liquidó, desapareció, ya no hizo nada, eliminaron el efecto fiscal de los comprobantes y yo no me di cuenta, yo no me enteré. Y ya no lo localizo. Aquí el problema está que hablo con él, lo localizo y ya no puede entregarme ningunos elementos de materialidad para que yo compruebe que lo que él hizo conmigo fue real. Porque nos ha pasado, oye, pues es que yo ya no tengo información, eso pasó hace 4 años. Ya no existe. Pues yo no te puedo dar nada, porque ya ni me acuerdo de lo que hicimos. Claro. ¿Sí me explico? O sea, son cositas que te van generando problemas fuertes. Entonces, tenemos que conocer al proveedor de tal manera que él cuente con elementos de existencia para que nunca se vaya a convertir en un EFO, exacto, en un EFO
definitivo, porque puede llegar a convertirse en un EFO presunto. Pero bueno, pues podría dejar de ser presunto. Pero en el momento en que se convierte en un EFO definitivo, aparece en el diario oficial, cada 3 meses se actualiza. Hoy tenemos alrededor de unos 10,900 EFOs definitivos publicados. Por supuesto ya sin certificados con sello digital, por supuesto ya con el switch bajado, ¿sí? Ya no pero bueno, operar. Exacto, pero aquí el problema es que todo lo que Si facturaron queda sin efectos generales. Y más o menos, y de ahí tú tienes que estar muy atento a que tu proveedor no solo no sea publicado, o sea, porque si está publicado tú tienes 30 días para acreditar ahora Las sí elementos de materialidad. Sí, claro. Aquí el problema es cómo hacemos que no lo publiquen. ¿Sí? Y entonces ahí pues tengo que desarrollar un control interno. Claro, junto, o sea, es un tema así contable de control interno, junto con el proveedor, para ir desarrollando todo lo que le llamamos el soporte, evidencia y sustancia de la operación. O sea, ese tema documental, que lo hemos traducido en 7 principios de materialidad, que no sé por qué 7, porque 8 son muchos o 6 son pocos. 7 es Son 7 porque es cabalístico, 7 es bueno. Que nos han llegado y sí, bueno, es que tenemos que conformar un entregable que nos permita darle a la autoridad y hacer que la autoridad crea y convencerlos de que la operación cumplió con estos 7 principios. Y ahí también hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿cuáles son los 5 elementos de existencia? O sea, esos sí los conocemos, sí vienen en la ley, ¿verdad? Que son la domiciliación, por supuesto los activos, me habla la ley de directos, indirectos, comprados, rentados, prestados. O sea, tenemos que ver con qué activos vamos a cumplir con la transacción. El personal, que hoy se ha vuelto un poquito más fácil porque ya no lo podemos subcontratar. Exacto, ya no podemos subcontratar. Entonces, si no hay alta patronal, pues hay servicios especializados y tiene que haber un tema de un REPSE, ¿no? Y entonces de ahí quedan fuera de alguna manera los más complicados, que son los servicios civiles o los servicios de carácter mercantil. Claro. Sí, esos son los más complicados, ¿no? Complejos. Porque no tienen registro y al tener registro no tienen adeudos fiscales o si no, no hay empresa, ya en México ya no hay empresa que no tenga un solo trabajador. O sea, ya no hay empresas que no sean patrones. Claro. A partir del 23 de abril de 2021. A partir de esa fecha ya no te vas a encontrar una empresa que no tenga una alta patronal. ¿No? Que antes se daba. Que antes se daba, porque pues, simplemente todo lo suministraban, pues, o sea, claro. todo lo hacías en outsourcing o tenías un insourcing, ¿sí? Y entonces, pues, ese suministro de personal era legalmente válido. Una parte, sí. Y entonces, pues, simplemente tú ya podías, como llamarle, pues, coloquialmente para entenderle, no es la palabra correcta, pero rentar el personal, rentarlo, pues, o sea, réntame el personal. Yo no quiero tener personal, yo me dedico a vender, a distribuir, a lo que tú quieras. O sea, yo no necesito tenerlo. Las empresas de servicios no necesito tener mi personal para yo llevar a cabo mi negocio, ¿no? Entonces, yo lo rento, ¿no? Lo subcontrato, ¿no? El personal. Y entonces, tu giro. Se acabó el asunto, hasta me servía hasta para acreditar IVAs que yo tenía. Y ahí se quedaba, eso se elimina y se da la figura de subcontratación de servicios especializados a partir de abril de 2021. Y ahí también nos ayuda un poquito a entenderlo porque el REPSE no se convierte en un EFO porque no tiene adeudos fiscales. O sea, primero dejaría de ser REPSE para convertirse en un EFO. Si la empresa que pone a disposición trabajadores en servicios especializados que tiene un registro de REPSE, no sería un EFO definitivo. No podría llegar a ser un EFO definitivo conservando su registro. Primero lo perdería. Obviamente el registro dura 3 años, hay que renovarlo, pero en fin. Y ese es otro tema que pudiéramos después en otro programa platicar de la subcontratación, porque tiene muchos bemoles, ¿eh? Y todos están así en la mesa y luego te encuentras como,
outsourcing disfrazados con la misma figura y la gente lo sigue. Y la gente lo sigue. Y incluso mencionando, sí, estamos por outsourcing. No, es que eso ya no existe. Ya no existe. Hay que tener cuidado con... Y la ley se diseñó pues para que la gente se saliera de la figura, porque hay tema de penal, hay tema de responsabilidad solidaria, hay tema de simulación, hay tema de efectos laborales, de sustitución patronal. O sea, claro. El tema está diseñado para que no te metas ahí. O sea, la reforma está diseñada para que no subcontrates servicios especializados. Es complicadísimo. Y para efectos fiscales tiene que mandar información mensualmente y tienes que revisar que cumpla sus obligaciones y tienes que hacerla de auditor. O sea, es costosísimo tener un REPS. Hemos hecho ejercicios para convencer al empresario, decir, te cuesta más barato tenerlos en la nómina directa que estar vigilando al REPS. Y no lo puedo creer. Pero ¿cómo crees si yo no quiero ser el patrón y carga social y todo? Te sale más barato que meterte en un tema de... Y eso lo podemos comprobar cuando quieras. Y entonces... Sí, o sea, está diseñada, es una reforma que nació para que el contribuyente la matara. Que lo hiciera solito. Que no tuviera, que el trabajador siempre tuviera un patrón visible, o sea, totalmente que solito responsable. Se convenciera que no convenía. Que no convenía. Salvo en obras sí completamente especializadas, que de plano no te importa tener al trabajador, pero que son muy visibles, ¿no? Claro. Y entonces, y ahí otra, el personal, otra la infraestructura y la capacidad material. La ley me habla de estos 5 elementos de existencia, que a presunción de la autoridad yo tendría que acreditar los 5 elementos de existencia de cada factura que yo expedí. Si eso no pasa en 110 días, a requerimiento de la autoridad, de las facturas que me quedan, porque también tiene un problema la disposición, que yo soy la contraparte, yo soy el cliente, y el fisco, la autoridad fiscal, revisa al proveedor 50 facturas. Y yo tengo, pues de ese proveedor, pues 10. Y el proveedor, de las 10 que me expidió, acreditó 5. Yo no lo sé. Yo tendría que acreditar la materialidad de todas las que me expidió. De tus 5. ¿De las 10? Sí. Exacto. Y entonces, claro, si no tengo yo esa comunicación o algo, podría decir, oye, tengo una revisión, me están revisando estas 5 facturas, estas 5 sí las acredité, estas 5 no, porque te va a llegar el tema de que todas las facturas que te expedí quedan sin efectos generales. Y entonces yo tendría que acreditar la materialidad de las 10. Sí, no, sin importar si nada más... Sin importar que el otro acreditó la existencia de la mitad. Pero es que sí es lógico, tienes que acreditar toda. Y entonces llega un momento y dices, híjole, esos 5 elementos de existencia que la ley nos marca en el 69, que hemos aprendido cómo conformarlos, pues hacen que el proveedor, si no lo acredita, pues pierda sus sellos de entrada. Otro perjuicio es que no tiene derecho puede defenderse, si es cierto, puede dejar de ser EFO definitivo, pero no me quita el procedimiento del 69. Yo tengo que acreditar la materialidad, aunque con un medio de defensa, el EFO definitivo en realidad nunca lo fue. O sea, como que en la defensa, oye, es que me enlistaron. No exacto, eso no te exime. Me enlistaron y ¿qué crees? No fui EFO definitivo. Bueno. Por lo tanto, no tienes que materializar. No, tienes que materializar porque es una norma de procedimiento. Y ya se te pasaron los 30 días. Y ningún juicio va a durar menos. Así que hay un tema de cosa juzgada que yo no puedo cambiar. Entonces, es un tema en el EDO. Es como culpable o no. Exacto, es culpable o no. Hay una presunción. Bueno, si hay la presunción de inocencia, por eso te dan el tiempo para poder acreditar, ¿no? Pero la carga de la prueba te la mandan en su totalidad. O sea, la norma te dice, tú me tienes que acreditar la materialidad. Sí o sí lo tienes que... Sí o sí me tienes que decir, me tienes que acreditar. Ok, dime cómo te la acredito. No sabemos. No hay definición, no hay conceptos. Hay algunos principios, tenemos algunas jurisprudencias que nos más o menos nos marcan un inicio,
de la materialidad, pero no un final, que es la sustancia económica. O sea, la sustancia económica me da un precedente de inicio, pero no me da la resolución definitiva. El pago tampoco. La jurisprudencia me dice, es que pagando tampoco hay materialidad. Es que ya le pagué al proveedor. Sí, pero no hay materialidad. O sea, el pago no me da la certeza. Tampoco. La sustancia económica sí me da una realidad, porque contablemente es un principio a partir de lo que sucede, no de lo que no sucedió. Por eso es que lo registramos. Pero yo creo aquí tendríamos que hablar a quién le pega más. O sea, el EFO definitivo no acreditó elementos de existencia. Le bajan el switch, ya no tiene efectos de facturar, ya no puede facturar. ¿Sí? No tiene opción de acuerdos conclusivos, no hay un tema de juicio sumario inclusive tampoco. Tiene que irse prácticamente a los medios tradicionales de defensa. Pero la resolución favorable en él no me quita la norma en el edo presunto. O sea, yo ya soy edo presunto. En el momento en que me lo encuentro en la lista. En el momento en que me lo encuentro en la lista, para mí van corriendo los 30 días. A partir de que sale en el diario oficial, al día siguiente hábil, van corriendo los 30 días hábiles para acreditar la materialidad. ¿Sí? De la existencia que no acreditó el EFO, por eso lo publican. Ahora, ¿cómo desvirtúa la presunción de inexistencia el EFO? Hay que presentar la ficha 156 de trámite, obviamente por buzón tributario, ¿sí? Todos los elementos de existencia, de que la transacción existe, que no es una transacción simulada, que existe porque cuenta, porque cada factura y cada transacción que viene en el comprobante fiscal cuenta, obviamente ha ido está localizado el contribuyente, por eso lo puede llevar a cabo, y tiene activos, personal, infraestructura y todo el tema de capacidad material. Pues está cumpliendo. O sea, está cumpliendo. Y presenta la ficha 156, ¿sí? En ese plazo que yo te digo, y la autoridad dice, sí me convence, no me convence, y pues no me convence, y por lo tanto le cancela los sellos y lo enlista. A partir de ahí, el EDO pues sigue haciendo sus cosas, pero a partir de que se encuentra que su proveedor aparece en la lista, automáticamente nace la posibilidad de que yo ahora sí tengo la necesidad de acreditar elementos de materialidad. Con las operaciones que tuve con ese proveedor. Con las operaciones que tuve con ese proveedor por comprobante fiscal. Esa tenemos que presentar los elementos materiales. ¿Cuáles? No tenemos una guía, no tenemos normas de auditoría, sí, ¿no? Tenemos algunos cuestionarios internos que la autoridad me pregunta, oye, ¿y cómo se prestó el servicio? ¿Dónde se prestó el servicio? ¿Y quién prestó el servicio? Otros contribuyentes, pero no es un tema, y te da una idea. Pero no es un tema que cumpla con el principio de legalidad. Claro. ¿Sí? En eso, ese tema es el que nos afecta, porque hemos presentado remedios legislativos y no nos han hecho caso. Oye, una guía, dame una guía y públicala, ¿sí? La guía número 20, la guía, nos pone el número que quieras, hijo. La guía 69, ¿no? O sea, para que coincida y no se nos olvide, ¿no? De acuerdo al artículo. ¿Estás de acuerdo? Guía 69B, ¿no? O sea, y entonces ahí la pones a ver qué elementos, ¿no? Y nosotros, con todos los clientes que nos han llegado, sobre todo nosotros, no los que nos han llegado, nos hemos, por principio, nos hemos concentrado en atender al NEDO legítimo, porque hay un NEDO legítimo. Hay un NEDO que hizo una operación real con un EFO y que lo enlistaron de operaciones que no hizo con él, pero que no tiene los elementos de materialidad. Tiene solo la factura. Imagínate estas alturas del partido, presentar una deducción, una declaración anual con el comprobante. Dices, no hay forma. No hay forma. No las he entendido. Llevamos 8 años, llevamos 9 años. Se aventuraron. O sea, llevamos 9 años. O sea, ya, ¿cuál factura? O sea, es más fácil deducir sin factura que con solo factura. Sí. Porque la factura ya la trae la autoridad. Eso ya lo tiene. Yo la bajo del sistema. Claro. O sea, ya no me importaría la deducción si el comprobante fiscal no está en la contabilidad.
¿Sí me explico? Hombre, la necesito, pero no me quita el sueño. Como para la forma, exacto, ¿no? me quita más el sueño lo demás. Y yo todavía encuentro contadores, colegas que dicen, ya está pagado y aquí está la factura y es deducible en la declaración anual. Ay, caray, en servicios. Pues te la creo en bienes tangibles, donde pues compraste mercancía. Y tienes el inventario ahí. Y pues ahí está, ¿no, hijo? Puta, pues ahora sí que, Ahí está el no, pues tócalo, ¿no? Cuéntalo, ¿no? Contrólalo, ¿no? Valúalo, ¿no? Y mételo en tus cosas. O sea, pero en servicios. Ahora, quita la nómina, también hemos aprendido varias cosas en la materialidad, porque antes una vez me dijo un contador, oye, Carlos, ¿tenemos que materializar todas las deducciones? Y entonces la respuesta al principio yo decía, pues aparentemente sí. Por ignorancia, por supuesto. Pero hemos aprendido. Y yo, a ver, y a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que no todo. Por ejemplo, me explico, la nómina. El dueño del ingreso en la nómina es el trabajador. Uh-huh. El trabajador, bueno, o así, o asimilable, no expide el comprobante. Uh-huh. Lo hace el patrón. Entonces, el patrón lo hace para efectos de deducirlo, el pago que le hace al trabajador. Y la retención de impuestos. Ya está grabado, exento, lo que tú quieras. Entonces, el trabajador, al no expedir el comprobante, no puede convertirse en EPO. Claro. Entonces, la materialidad se va a dar en un tema de un 42, claro, no en un tema de un 69. Y ahí en el 42, en la nómina, quedan nada más los asimilados a salario. Porque la nómina, yo le tengo que pagar al trabajador, materialice el trabajo o no. O sea, yo no me tiene que demostrar que trabajó para que yo le pague. Sí, porque hay una relación personal subordinada. Y hay un contrato que por medio de eso, y hay un contrato que por efectos laborales, no, o sea, si no paga, córrelo. Mejor. ¿Sí me explico? Mejor. Si tú no sabes comprobar que está chambeando, sí, le tienes que pagar. O sea, es que si no hay, es que eso me gusta. Si no hay materialidad, mejor, ya te diste cuenta que no hace nada, mejor córrelo. Que estarle pagando. ¿Estás de acuerdo? O sea, exacto. Es más, te sale mejor correrlo que demostrar lo que hizo por ti. Entonces, eso lo hemos entendido mucho. Entonces, hemos dejado la nómina. Por ejemplo, en bienes tangibles. En bienes tangibles hay que materializarlos, pero sí lo hemos podido lograr. Porque si no existe el bien, por ejemplo, activos, mercancías, sí, o sea, pues ¿cómo? Es difícil entender que no adquiriste la mercancía cuando la pagaste, ¿no? Y el costo se deduce cuando acumulas el ingreso. Entonces el fisco dice, pues ya me acumulaste el ingreso. ¿Sí me explico? O sea, si no existe, pues, ¿quién va a acumular el ingreso? Pues si no existe el costo, ¿me explico? Y para que exista el costo tiene que existir el bien. Porque hay inventarios. Sí, y hay un control y lo debes exacto, de entonces lo hemos dejado a un lado. O sea, de, a ver, déjalo sin la mercancía a un lado. Activos tangibles. Pues compré una maquinaria, pues ahí está, ¿no? Está trabajando, pues súbete, ahí está. ¿La ves? O sea, lo hemos, hay que materializar, porque obviamente la compré y hay un comprobante, y el que me la vendió se convirtió en EFO definitivo. Pero conmigo no. O sea, conmigo, a mí se me la vendió. O sea, mi operación está bien, yo la legal, adquirí, está lícita. Y ya ahí está la tangibilidad. Entonces el fisco llega y sabe dónde está la máquina. Pues ahí está. Perfecto. Importaciones, por ejemplo, pedimento. Si la mercancía pues no pasa al país, no hay pedimento, tiene que haber pedimento y impuesto pagado. Entonces, hemos rebanado un poco, no nos hemos angustiado tanto. Vamos a decir, todas las deducciones a partir de ahora se tienen que materializar. Bueno, sí, pero no te mortifiques tanto. Sí, claro. O sea, hemos dejado los activos. En activos intangibles sí nos ha costado trabajo todo el tema de las marcas. Por el valor incierto que tienen y porque tú le pones por el beneficio futuro. Yo le registro el valor. ¿Quién va a pagar una marca? ¿Quién va a pagar una regalía por una marca cuando las ventas se están disminuyendo? Entonces, pero ahí no hay un tema de materialidad, hay un tema de estrictamente indispensable, de razonabilidad. O sea, ¿quién es tan menso para pagar por una marca cuando no está generando ventas? Que eso también se da mucho como que eso las alianzas, se da mucho, las partes relacionadas. Eso, pero para el tema de la deducibilidad. Es cuando te lo pueden regresar. Eso, no para el tema de la materialidad. Y entonces, los no deducibles, por ejemplo.
gastos no deducibles o porque no tuvieron un requisito o porque están prohibidos por la ley, total o parcialmente. Déjalos, esos no se materializan. Y eso hemos aprendido. Si no hay deducibilidad, no hay materialidad. Tiene que haber deducibilidad. Y la deducción se tiene que declarar. En el Inter no hay materialidad. Si la deducción no se declara, no nace la deducción. Y si la deducción no nace, no se materializa. Claro. Entonces tenemos que trabajar hasta después de que dijiste la deducción para materializarla. Bueno, no tendría sentido que la autoridad te diga, demuéstrame la materialidad ahorita, de esto que 2023. No deducible. ¿Qué te materializo? Pues si la deducción todavía no te la declaro. Eso nos pasa en un 22 en recuperación de IVAs. Que no te devuelvo el IVA del mes porque no has cubierto los requisitos de deducibilidad. Sí, pero no te lo he declarado. Sí, pero para efectos del IVA. Eso sí. ¿Tienes derecho a acreditar el IVA si la erogación fue deducible? Claro. O sea, sí, ese es otro tema. Pero ese es un tema de 22 del código. Y eso hemos aprendido mucho en la parte de la materialidad, de tal manera donde se nos ha complicado mucho. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para todos nuestros distinguidos colegas? ¿Dónde cuidarla? ¿Dónde, a través de estos principios que hemos desarrollado, pues así? De los 7, ¿aquí los mencionas, no, Carlos? En mi cuarta edición. Bueno, pero primero hay que leer. Sí, hay que leer. Hay que leer esta para tener ese background. Esta es la tercera edición de Thomson Reuters de la materia. Espero les guste, o sea, espero les dé un enfoque completo. Ahorita lo estamos hablando muy así coloquialmente, muy resumidamente por la ausencia del tiempo. Pero tendríamos que desarrollar al proveedor y tendríamos que estar a través de control interno que hemos llamado muy finamente, muy elegante, un compliance, un tema de materialidad, en cómo el proveedor me tiene que estar rindiendo esas cuentas, ese resultado, esa evidencia, ese soporte, esa sustancia permanentemente, para que yo no tenga el problema de estarla construyendo a posteriori. O sea, tiene que ser un tema de a priori. Sí, prevenir antes que corregir. Como porque nosotros, pues, mientras el proveedor, tú le estés pagando al proveedor, puedes exigirle. Claro. El que paga manda. Una vez que termina la operación y la pagas y no tienes el soporte y la evidencia, no la vas a poder construir solo. Pues sí hay un tema de prevención, sí hay un tema de compliance, sí hay un tema de control interno. De anticipación. Sí, de anticipación. Ahora, ¿dónde hemos puesto mucho énfasis? Y dónde nos ha costado trabajo, sobre todo en el 69. Y sí hay que decirlo, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Desgraciadamente, cuando la empresa adquiere servicios de carácter civil o mercantil, no especializados y no unos servicios de carácter personal subordinado, la autoridad cuando ya llega contigo, ya no te cree. O sea, es como la última instancia. Es como decirte, ¿te juntaste con la chusma? Ya no te creo. ¿Ya tienes a un facturero enlistado? ¿Cómo me vas a convencer de que tú no te portaste mal con él? O sea, ¿cómo le dices que te fuiste con tus amigos de parranda y tú te portaste bien? Híjole. En materia fiscal me parece que no existe esa confianza, esa buena voluntad, ese tema de decir, yo creo en ti a pesar de lo que sea. A pesar de que tengas enlistados a pesar de lo que proveedores. Sea, a pesar de lo que me digan de ti, yo sigo creyendo. Debería estar enamorado. Debería estar enamorado. Yo sí creo que hay un principio de buena fe, pero no en un 69, porque hay elementos de simulación. O sea, sí creo. No me gusta decirlo, yo creo que el SAT no obra de buena fe, pero el contribuyente sí. Sí hay un principio de buena fe en el contribuyente. Y ya hay que separar el tema del dolo del error. Es distinto. Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas de una ponencia? Claro. Que Carlos fue a dar una ponencia a la consultoría financiera de asesores senior. Y yo me acuerdo que en una situación que le estaba explicando, le dije, ¿pero si hay dolo, Carlos? Ahí sí, es difícil. Y aquí creo que la autoridad, creo que siente que hay dolo en todo.
O sea, que siempre que tú debiste haber cuidado que el proveedor que tú contrataste tuviera elementos de existencia para... por ejemplo, hemos tenido un tema, que es la primera pregunta que le tenemos que decir al cliente. Oye, ¿es error? A ver, ¿es un error o sí te juntaste con él para hacer esto? Para defraudar fiscalmente. Para no pagar impuestos. Hay que decirlo. Para ok, no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. No, pues es que sí me junté con él para no pagar impuestos. No hay materialidad para ello. Porque todo lo que hagas y todo lo que inventes va a partir de una irrealidad. Y el fisco se va a poner peor. Una intención. Sí, o sea, ¿dónde lo hemos logrado de alguna manera? Donde sí hay una realidad, pero no está documentada. Pero sí existió. Entonces, es más, nunca es fácil, hablar de material, construirla nunca es fácil. Y tienes que tener una guía que hemos desarrollado de alguna manera nosotros a través de 7 principios, de que tenemos que hacer el entregable soportando estos 7 principios con toda la documentación que puedas integrar. Pero eso no te va a dar la garantía de que la autoridad lo vaya a palomear. La autoridad quiere que alguien le pague lo que ya sucedió. ¿Qué sucedió? Omitieron el impuesto. ¿Tú o tú involucrado? Pues el facturero. Te juntaste con un facturero que no fue facturero contigo, pero que te embarró. ¿Qué es tu responsabilidad en cierta forma? No. Hay que distinguir el empresario legítimo al empresario inocente, al empresario doloso, al empresario desordenado. Eso sí es cierto, porque hagas lo que hagas, si el empresario se metió con el facturero para no pagar el impuesto, no va a haber materialidad. Yo les digo, oye Carlos, a ver, ¿compraste la factura? Sí, la compré la factura, pero ya está enlistado el proveedor. ¿Qué hay que hacer? Consigue dinero. ¿Pero cómo? No vamos a materializar. ¿Qué vas a materializar? Si no existió. Vas a inventarlo, va a estar peor. Consigue dinero, saca las facturas y presenta complementario. Porque si la autoridad llega y ya se te pasaron los 30 días, te va a presentar las multas y te va a cobrar 55% de multa de cada comprobante. Por ciento, 55% de cada factura. Si te expía una factura de $1,000,000, vas a pagar 550,000 de la factura más actualizaciones y recargos. Después de los 30 días, ya que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. Te va a empobrecer, te va a sacar del mercado. Les vas a entregar las llaves. Entonces hay que estar muy atentos a que tu proveedor, de entrada, nunca se vuelva EFO definitivo, nunca. ¿Sí? Pero luego, y la norma está diseñada de alguna manera para ir separando los bienhechores de los malhechores. Está. Sí, o sea, como que, pero puedes pecar, el que peca, ¿cómo dicen así? Sí. Oye, yo no quise, ¿no? No, como decían, no, yo no tengo. Ese. Pero también tenemos que ayudar un poquito a la autoridad. Se condena, como dicen, se condena por error o por lo que tú quieras. Iba pasando. Y es entregable en algunos, por ejemplo, en activos tangibles, en muchas partidas que sí podemos comprobar que existió por la tangibilidad. Lo hemos comprobado a través de 7 principios que hemos desarrollado muy, muy domésticamente, porque la autoridad, pues o sea, lo que tenemos que hacer es explicarle la trazabilidad de cada operación. Y hemos empezado con un principio, por ejemplo, el primer principio es la necesidad o pertinencia. Hay que decirle a la autoridad cuál fue la necesidad o pertinencia de contratar al proveedor. Claro, necesitaba un técnico. Oye, necesitaba esto para generar este valor agregado, ¿sí? Que me permite hacer esto, esa ruta. No es la estrictamente indispensable, eso es para la deducción. Yo ya hice la deducción. Ahora hay que materializar la deducción. Porque, ¿cuál sería el costo de no materializar? Pues la no deducibilidad. Si no quieres materializar, pues saca la deducción y ya, y no materializamos. Te estás quebrando la cabeza. Y se acabó, ¿para qué tanto rollo? Oye, me va a costar, me dice un cliente una vez, me va a costar más caro hacer esto que tomar la deducción. Pues saca la deducción y no hacemos nada, y todos contentos y felices. Si quieres deducir, hay que materializar. ¿Y pero por qué? Porque hay una presunción de inexistencia de las operaciones que hiciste con el proveedor.
¿Pero por qué? Porque el proveedor no presentó elementos de existencia. Pero yo hiciste conmigo, pruébamelo. Entonces tú tienes la presunción de inocencia, hace que tú tengas la posibilidad de acreditar la materialidad, sin sanción, solo con accesorios. Es un costo financiero. Me va a costar de todas formas. Bueno, sí. ok. Pero yo les digo, es un negocio, fue un negocio financiero. Fue un negocio malo que no Fue un negocio malo porque caro, financieramente, caro, ¿sí? Pero ok, sale. Diferiste el efecto fiscal. Sí, no lo pagaste ahorita, pues Ya, ya ok. no podemos. Pues agarra y paga actualizaciones, recargos, presenta complementarios y vámonos. Y otra cosa. Y cuidado con lo cual lo sabe. Y desarrolla, conoce a tus proveedores, pídele su balance general, su dictamen, su alta patronal, su constancia de situación fiscal. O sea, cómo van a cumplir los acuerdos. Y ahí nos hemos topado con los servicios civiles o mercantiles. Ay, son bien complicados. Porque por lo regular las facturas que se adquieren en un mercado de facturas, pues habla de servicios civiles o mercantiles. O sea, nadie va a comprar mercancías para deducir, pues tiene que acumular el ingreso para la deducción. Nadie va a comprar qué, pues la tangibilidad, pues no tiene la tangibilidad. Entonces todo mundo, servicios especializados, pues hay registros de REPSE, hay constancias de no adeudo. Nadie te va a vender una factura como REPSE, pues va a tener que acumular el ingreso y pagar el impuesto. ¿Qué te va a ayudar a ti? ¿Cuál es el beneficio? Pues el beneficio es el impuesto. Ese se tiene que enterar, sí o sí. Claro. Si quieres ser REPSE. Entonces quedan los servicios civiles o mercantiles. Todas las asesorías, todas las consultorías. ¡Ay, cómo nos ha costado trabajo! Publicidad, marketing, todo el tema de call centers, mantenimientos, todo ese tema de intangibles. Híjole, qué complicado, qué complicado. Y luego ya cuando te encuentras una factura, servicios profesionales integrales globales, tecnológicos, de alta dirección, dices, ay no, esta sí ya no la entendí, esta ya me di cuenta que esta viene de un EFO. Porque cuando en la vida real de los negocios los conceptos son demasiado obvios, ¿me explico? Muy sencillos. Son muy sencillos, demasiado obvio. Lo que es obvio es obvio. Sí, cuando ya le pones mucha Ya crema, cuando le pones mucha crema en los ojos que ya no existió nada, ¿no? Y algo me huele mal. Y entonces eso es lo que nos ha pasado en los servicios de carácter civil y mercantil, sí, que son prestados por, obviamente, personas independientes, con cédula profesional, que no tienen una relación personal subordinada, ¿sí? O de carácter mercantil, que no necesita título profesional para ejercer, ¿sí? Y que ahí es donde nos cuesta mucho trabajo porque son intangibles, son proveedores independientes y que... Oye, pero si te contratan para una asesoría... Bueno, es que no me preocupa... Te contratan como despacho. No me preocupa, por ejemplo, contratamos la auditoría, ¿cuál es la entregable? Pues el dictamen. Pero ¿y si no dictamen? Pero si no, o sea, la parte de hacer tangible lo intangible es muy complejo, porque tienes que demostrar que el servicio se está prestando permanentemente. O sea, si el servicio no existió, pues, ¿cómo le haces? Es imposible. Y entonces hemos de alguna manera tratado de adivinar o entender lo que la audara quiere de mí, si es que fue existió. Porque yo llorando he dicho, es que fue real, te lo juro por esta que es real, que me mate ahorita un rayo que fue real. Sí, pero en materia fiscal no sirve la palabra. Sí. Eso sirve en el amor. Pero en materia fiscal tienes que evidenciarlo. Y hemos desarrollado 7 principios. El primero es la necesidad o pertinencia. La segunda es el ofrecimiento, todo el tema de la oferta. Ahí metemos las cotizaciones, los contactos, cómo contactaste al proveedor, cómo llegaste a él. Si haces un comparativo, porque toda la diligencia nada más con el proveedor, ¿no? Cómo llegó, por qué ¿no? Todo el tema de la negociación, todo el tema de, el ofrecimiento, la negociación, que es el tercer principio, cómo negociaste él, cómo llegaste al precio, cómo llegaste a la cosa, en qué se pusieron de acuerdo, qué se va a cumplir, qué se va a entregar. Se explico todo ese tema, hay que documentarlo con toda la documentación que te va dando el proveedor y que tú vas desarrollando con él. Claro. Esos son 3 principios. El cuarto, ya que tengas la negociación, es la formalización. Ahí viene el contrato. Y ahí tenemos otro problema, la fecha cierta. Que hay que darle la fecha cierta a toda la documentación, porque la jurisprudencia no habla solo del contrato, habla de toda la documentación.
Ahí está la formalización. Luego, por supuesto, el tema de el seguimiento. Todo el tema del seguimiento. ¿Quién dio seguimiento? Y anotándome qué se está dando, qué se va a... Sí, se dio, rollo. Es un rollo. Todo el tema del seguimiento, todo el tema de la supervisión y todo el tema de la realización. Que son los resultados. Tenemos que demostrar que hubo resultados. Nadie paga en el mundo de los negocios sin obtener un resultado. Nadie. ¿Y el fútbol, Carlos? ¿Verdad? ¿Ese qué? Ese cuando no das resultados y le siguen pagando. Pues sí, pero pues ahí también hay empates. Ahí sí da coraje que estos son los 7 principios que traemos nosotros y cuando nos sentamos con el cliente, a partir de que sí existió la operación y no hubo chanchullo, no hubo tranza, para que me entiendas. Sí, es que en una operación normal entonces todo eso tratamos de construirlo. Muy difícil a posteriori, muy difícil, porque luego el proveedor ya no existe, ya no lo localizas, ya no te puede dar, entonces tienes que construirlo con lo que tú tienes. Sí. Pero a partir de que existió, entonces lo vas juntando con todas las líneas de procedimiento, todo el control interno de la empresa. Sí, muy complicado, muy complicado. ¿En 30 días? Más complicado. Pues acabas pagando. Casi imposible. Acabas pagando. Sí, pero si esto lo vas haciendo permanentemente a posteriori, como control interno, lo vas integrando la documentación y vas haciendo la trazabilidad de la operación y este entregable de materialidad te va dando de alguna manera las herramientas de defensa por si el otro hizo algo con alguien malo que no hizo contigo. Entonces, la norma de inocencia le da la posibilidad al Edo a no ser Edo. Y casi es como las transnacionales, Carlos, cuando metes un juicio o una situación de acreditamiento, nada más sacan su carpeta. Pues sí, a ver, órale, oye, esto. Aquí está. Que son las buenas prácticas que debemos replicar. El empresario legítimo que tiene un tema de control interno, no le preocupa el tema del FOF definitivo. Completamente de acuerdo. O sea, sí le preocupa porque dice, chin, mano. Pues ¿a quién contratamos? Dice. Sí, ya sabíamos que esto caray, hombre, no nos entrega nada. ¿Qué dice el empresario legítimo? No le pagues. Si no me dice lo que hizo el mes pasado. O sea, es fácil, el que paga es fácil de controlarlo, pero a priori. Claro. Cuando acaba la negociación y solo haces el tema con la factura y eso, es muy difícil. Porque después, ¿cuánto te va a costar más caro en 30 días conformar esto que pagando? Y luego te enteras que la deducción ni siquiera pinta. Sí, es un desgaste innecesario. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera dices, ¿de cuánto lo estamos haciendo? No, pues por esto. A ver, saca la factura, contador, y paga el impuesto. No es significativo, ya, luego lo puedes decir. Ya, vámonos. Cuando es real. Cuando hay pecado, es cuando dice, ay, caray. ¿Ahora qué onda? ¿Qué voy a hacer? No voy a poder materializarlo. Entonces me va a costar. ¿Y quién se lo va a poner? Pues nadie. Entonces, todo lo que le costó la factura, todo lo que esto, me va a costar más caro. O sea, es un tema financiero caro. Es un mal negocio, es un mal deal financiero. Así le digo yo a los clientes. Es un mal deal financiero, ¿eh? Y debes estar consciente y lo tienes que pagar. Y lo tienes que pagar. Entonces, saca las facturas y paga. Oye, pero ¿y qué hago materializados? No, consume dinero. Y ya, ¿eh? Porque son en 30 días. Porque si llega la autoridad, pues así dice la ley. Qué poquito tiempo, ahí se está viendo un poco. Y la autoridad, nomás por dar el tema de la... Porque antes, en la exposición de motivos y en las propuestas no querían dar ni tiempo, pero violaban el principio de inocencia. Todo lo que decían, ok, es inocente hasta que no me pruebe. Lo contrario. Exacto, o sea, y eso lo tienen que hacer, pero pues los 30 días, híjole, 30 días. Es bien poquito. Ya ni la solicitud de devolución, 40. De operaciones, ¿de qué? Y luego ni sabes. Y luego el contador ya lo cambiaron y nadie sabe de nada. ¿Naturales, Carlos? No, hábiles. Bueno. En materia fiscal siempre son hábiles. Un poquito. Bueno, pero pues es poco. Porque tienes que mover a toda la empresa a documentar. Lo que ya pasó hace 4 años. Oye, ¿qué hicimos en el 2019? Pues, ¿quién sabe? o si tu gente es nueva, Carlos. O sea, si algunas personas encargadas... Ahora, le compramos tangibles, perfecto, ahí está. Sí, eso... ¿Pero intangibles? ¿Qué servicio me prestó? Pues quién sabe, patrón. A ver, quién sabe. Y para tener un área de auditoría interna, de control interno, pues es muy costoso. No todas las empresas. Lo que pasa es que la pequeña y mediana empresa
No lo van a apenas ganan dinero. ¿Quieres que le invierta en un tema de control? No hay forma. Tienes que desarrollar un tema rápido de tratar de anticiparse a que el proveedor sí tiene elementos de existencia antes de contratarlo. Así como te piden la opinión de cumplimiento de entrada, ¿no? Para contratar tus servicios. La opinión de cumplimiento es buena. Además, para saber que estás al corriente, porque eso no... Fíjate que me sirve para dos cosas muy buenas. No demuestra que lo hagan bien. La opinión de cumplimiento, como es mensual, me sirve para dos cosas que yo siempre pediría en servicios de naturaleza civil y mercantil. Siempre, invariablemente. Me dice que está localizado, porque si dice no localizado, lo pueden volver EFO definitivo por ese tema de no localización y quitarme a mí la deducción. Eso es lo más doloroso que existe. Y que no está enlistado. En ese mes me dice, no está enlistado definitivo. No están corriendo los 30 días. Perfecto, podemos hacer una operación. Claro, no están corriendo. No tengo que materializar. Es un buen filtro. Entonces, en todos los servicios de carácter, en intangibles, de carácter civil, mercantil, ¿sí? No me das tu cumplimiento, no te contrato, no te pago la factura. O sea, y no porque vea que ya pagaste impuestos, no me dice eso el cumplimiento. A mí lo que me dice que yo quiero saber es que no están corriendo para mí los 30 días. Porque si se me pasan los 30 días, voy a pagar multas, actualizaciones y recargos. Por un filtro muy sencillo. Y hay un tema del 69B que no tienen los otros, que la autoridad se puede querellar. O sea, hay un tema simultáneo por la vía penal. O sea, puede ser muy doloroso. Porque si hay montos que pasan mayores a 8 millones de pesos, puede ser hasta un tema de delincuencia organizada. O sea, sí. O sea, es un tema complejo. Que antes ya declararon inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pero de entrada está sujeto a ese tema. O sea, si te pasas de lanza, pues suman todo en los 5 ejercicios. Si pasas de 8 millones de pesos, se puede querellar la autoridad. Y ahí es donde dice el empresario, bueno, ahora sí consigan dinero. No, pero ya es cuando ya estás... El empresario consigue dinero cuando tiene una pata adentro. O sea, entiendes, listo. No cualquiera es empresario, le entiende. Lo que pasa es que es roñoso, sí, pues. Es un ave que aguanta. Aguanta climas difíciles. Tempestades. ¿Sí me explico? O sea, aguanta. El empresario aguanta. Pero ya cuando ve que tiene una línea administrativa en un litigio fiscal y tiene una querella en materia penal, dices, ay, pues, ¿qué hicimos con esto? No te hagas, compraste la factura, te aguantas. En ese, órale, ¿te aguantas o pagas? Pero en el que no. En el que no. Que ese es donde nosotros nos metemos de alguna manera a tratar de defenderlo. Que es algo defendible. Sí, porque luego al empresario legítimo. El empresario legítimo. ¿Qué es la diferencia que tú decías entre el dolo y el error? Oye, pues me equivoqué, pues órale, yo no sabía. Que se vale, Carlos, ¿sabes? Pero si ya, es recurrente. Pero si ya, de manera, con intención, te metiste a hacer un tema de... y metiste deducciones adicionales, y metiste comprobantes, te metiste con un facturero, bueno, pues el facturero no le va a preocupar tanto, ese va a tener, ese se dedica a eso. Está acostumbrado. Sí, está acostumbrado, ese es el negocio. El problema va a ser para el que toma la deducción. Que ahí no van a saber cómo acreditar la materialidad. Y entre son peras o manzanas les van a poner restricción de sellos. Complicado o congelamiento de... Claro, pues muerte civil. De cuentas. Y que eso que se quede también para nuestro auditorio muy claro, ¿no? O sea, ya ahorita ya estamos en otro nivel de no nada más tener la factura, ¿no? Ya eso de, incluso ya pasamos a otro nivel de nada más tener la factura física, ¿no? Ya ahora, como tú decías, ¿de qué sirven tener la factura si ya las tiene el fisco ahí digitales? Dice, oye, acredítame la material de estas facturas. Y ahora ya no nada más es suficiente tener una factura, sino comprobar esa materialidad, ¿no? Que es que también para nosotros que nos contratan para dar ese seguimiento, ese asesoramiento, para decir, ok, está fundamentado y está materializada esta factura. Yo creo que tendría que ser el rol del contador actualizado. O sea, el rol del contador, ya me choca que digan que somos cuadrados, no, ya no. Yo creo que tendría que ser, el contador tendrá que ser el experto
en acreditar, en materializar cada acto jurídico que realiza la empresa y darle el soporte de la razón de negocios de cada transacción legítima y sí real en el negocio. Porque no solo tenemos eso. Si la operación fue real, la autoridad tiene otra presunción, que es la razón de negocios. O sea, todavía no nos salvamos de esa. Nos salvamos del tema pero si la autoridad confirma que la operación existió, pero dice, sacaste más provecho fiscal que económico, entonces puede recaracterizar la transacción. ¿Qué es lo que siempre ha peleado la autoridad fiscal de, ¿hiciste todo esto para dejar de pagar impuestos? Sí, exacto. Ese tema, esa norma general antielusión, que no existía, ya existe, obviamente, que es la contraparte, o sea, todavía dice la autoridad, ok, no hay defraudación oral, pero sí hay un tema de ausencia de razón de negocios. Te distorsionaste de lo que te esas dos presunciones son las principales herramientas de fiscalización por parte de la autoridad. ¿Cuánto de tus horas como director general le invertiste a hacer todo esto cuando tienes que estar viendo que funcione el negocio? Porque si la decisión de este business plan o de esta decisión trajo un mayor beneficio fiscal que el económico, entonces la operación se tiene que ajustar. Y eso no existía. Enfocarnos, y con eso vamos cerrando esta interesante misión, sobre todo de no perdernos en el camino de nuestras empresas, ¿no? O buscar dónde somos más rentables, más productivos. O sea, buscar productividad, rentabilidad. Dejar de estar cuidando los centavos y desarrollar una red de proveeduría, de actos, por supuesto, ¿sí? Que cumplan con la razón de negocios y que además cumplan con elementos de materialidad. O sea, deja el tema contable. El registro es importante, ¿sí? Pero tienes que dar ese paso. O sea, el registro es importante. O sea, tienes que buscar que la autoridad no piense que hay comportamientos atípicos, inconsistentes. O sea, tienes que buscar una consistencia en el cumplimiento fiscal. Claro. La parte financiera sí es importante, ¿sí? Que es la que tenemos que tener, por supuesto, porque es la realidad de la empresa. Pero el cumplimiento fiscal, pues, es la consecuencia natural de la sobrevivencia de la empresa. Porque si yo no tengo estados financieros, no me muero. Pero si yo no cumplo con mis obligaciones fiscales, sí me muero. Muy buena reflexión, Carlos. La verdad es que por eso me encanta platicar con Carlos y aprender de él. Es una persona que admiro mucho y un gran experto fiscalista. Carlos, muchísimas gracias. Y la materialidad de los actos jurídicos lo podemos conseguir en Thomson Reuters. Y en plataformas en digitales, en Amazon, sí, todas lo venden. Lo podemos conseguir y pues estaremos esperando esa cuarta edición. Ya estamos trabajando. Y Carlos dijo que ya nos va a visitar una próxima vez, o sea, para hablar de subcontratación. Subcontratación. Perfecto, muy interesante. Claro que sí. Muy interesante, sobre todo porque pues todavía hay como unas lagunas mentales para muchos de nosotros en el caso de que sí seguimos utilizando esa palabra de outsourcing y de no, ya se quedó. Ya se murió hace como. Ya se murió, pero fueron tantos años y un abuso híjole, es considerable de esa figura, por lo cual pues se elimina. Perfecto. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esto está Haciendo con Alicia Chávez y nos vemos en la siguiente emisión mensual de este programa a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal. Que tengan una muy bonita tarde.